La salud no debería ser difícil de entender. Hola, soy el doctor Tiago Flores, trabajo en la área de pediatría y neonatología, pero soy un aficionado por podcast. Y este programa se llama Sala de Emergencia, que tiene la idea de llevar la salud con un lenguaje claro a toda la gente. A mi lado me acompaña una profesional de comunicación, Paula Andrea Vanegas. ¿Cómo está, Paula? Doctor, ¿qué tal? Emocionada. La verdad que Sala de Emergencia ha tenido gran expectativa, a la gente le ha gustado, a los profesionales, pero sobre todo a la gente que quiere saber más sobre el tema del día. Hoy está muy interesante, déjeme decirle, tengo ya mis preguntas listas. Sí. Vamos a hablar de la cirugía capilar. Y hay datos importantes en el mundo porque el tema del cabello, doctor, no solamente es autoestima, es seguridad. Se dice, hay datos científicos que a lo largo de la vida, entre el 50% de los hombres sufren la pérdida del cabello y el 40% de las mujeres también. Hoy tenemos una experta en el tema para despejar todas estas dudas. Vamos a hablar de cirugía capilar. ¿A quién tenemos de invitada, doctor? Hoy día está con nosotros la doctora Mariana Gali. Bueno, le voy a leer un poquito al respecto de quién es esta profesional. ¿No ve? Para aquellos que no conocen. La doctora Mariana Gali es médica cirujana, experta en restauración capilar, con un enfoque de alta densidad y naturalidad. Es miembro activo de la ABCRC de Brasil y de la AARC de Argentina. 5 años de trayectoria con más de 100 cirugías realizadas solo en 2025. Es directora médica de Justo Hair Solution y tiene como especialidad diagnóstico avanzado de alopecia androgenética, tanto masculina como femenina, y trasplantes de alta densidad, en sesión única. Hola, doctora Mariana, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué nos puede contar al respecto de trasplante capilar, que es su especialidad? Bueno, primeramente agradecida por la invitación. La verdad, para mí es una honra estar aquí. Espero poder aportarles con información valiosa para todos los que nos ven, ¿no? Doctora, ¿sabe qué? Antes era un tabú hablar de la cirugía capilar. Yo recuerdo que había muchas personas, figuras públicas en Bolivia, sobre todo del sexo masculino, que se iban a otros países a hacerse esta cirugía. Calladitos venían, se desaparecían por unos 6 meses y aparecían todos con cabellos renovados, vamos a decirlo así. Y hoy en día ya no, más bien es una experiencia, un testimonio que da la persona que se hace esta cirugía. ¿Por qué antes era un tabú esto, doctora? Bueno, primeramente porque cuando yo también inicié en esta área, realmente habían pocos profesionales que realizaban este tipo de cirugías en Bolivia. A mí me tocó, por ejemplo, ir a formarme afuera, porque aquí en Bolivia no habían cursos. Hoy en día están apareciendo más, entonces esa tendencia está creciendo, ¿no? Y ya, bueno, se vuelve un poco más común y ya deja de convertirse en un tabú. Las personas están más abiertas incluso a compartir su experiencia, a recomendar a los amigos, ¿no? O sea, me está diciendo para toda la gente que dentro del área de trasplante capilar no es simplemente, yo te presenté médica cirujana, pero entonces es una médica cirujana tricóloga, ¿verdad? O sea, es una especialidad. O sea, no es que me puedo meter con cualquier uno ahí que me va a trasplantar pelo, no es así. Correcto, no, se requiere un estudio bien específico, bien direccionado, porque incluso en la especialidad de dermatología, el apartado de tricología, que es el estudio de las afecciones de la piel, del cuero cabelludo, es muy pequeño. Incluso, y mismo así en cirugía plástica, poco o nada se ve en cirugías de trasplante capilar, lo que estamos hablando de la técnica FUE, lo que se realiza hoy en día para el área estética, ¿no? O sea, hay más cirugías reconstructivas, entonces se requiere una especialización bien enfocada netamente a lo que es la salud capilar y la cirugía propiamente dicha de trasplante capilar, ¿no? ¿En qué casos se recomienda una cirugía capilar, doctor? A ver, una cirugía de trasplante capilar está indicada en los pacientes que ya han sufrido una pérdida del volumen de la densidad capilar. Cuando nosotros vemos que ya no existen ni esos cabellos que vemos que están adelgazados, miniaturizados, esos folículos ya han muerto y no podemos recuperarlos con un tratamiento clínico, ahí una alternativa sería la cirugía de trasplante capilar. Y cuando hablamos de trasplante, o sea, estamos hablando, bueno, obviamente, ¿no? Valga la redundancia, de trasplantar pelo a la parte que tiene tu calvicie. ¿Este pelo se puede ser de otra persona o de la propia persona? ¿Cómo funciona esto? El cabello que se implanta es exclusivamente del mismo paciente.
se toman de áreas, el área número 1 siempre es el área occipital, el área capilar del cuero cabelludo, pero también hay otras áreas donantes cuando a veces estamos limitados. Por ejemplo, la barba, se puede tomar incluso pelos corporales del pecho, espalda. Menos frecuente, pero es posible. Pero no se realiza hoy en día el trasplante con donantes de otra persona. No sé. Por se ejemplo, realiza. no sé si son candidatos las personas que tienen cáncer, son candidatos o alguna persona que no tiene nada, pero nada de cabello, tanto en la cabeza, en el pecho, como usted dice, no tiene. ¿Qué pasa en esos casos cuando su ilusión es hacerse esta cirugía? Bueno, en estos casos hay que estudiar bien cada tipo de alopecia, porque no es una solución para todas las alopecias. Hay distintos tipos, inflamatorias, cicatriciales, y por ejemplo, ya hablando de los pacientes que pasan por un proceso de quimioterapia, ellos pasan por una pérdida de cabello, pero es transitoria. Entonces sí es un componente que les afecta muchísimo el autoestima, pero ahí hay otras opciones, ¿no? Como por ejemplo las prótesis capilares podrían ser una excelente opción para estos tipos de pacientes. Creo que estamos hablando que estos pacientes transitoriamente sin pelo, Sí. les vuelve a crecer Luego el pelo. vuelve a crecer. Vuelve a crecer. Es diferente del calvo, ¿no ves? Y un detalle por que hablamos del calvo. ¿Es un tabú o no es un tabú para el hombre el tema de la calvicie? No quiere hablar del tema, no quiere tratarse, pero internamente él está, sí quiero volver a tener pelo. A ver, ¿cómo te llega este paciente? ¿Qué tipo de paciente te llega? Algo que tú puedas compartir, que la gente se identifique, que el cabo que nos esté viendo calladito empiece a pensar, voy a ir allá, mira. Muchas de mis pacientes llegan, y ahí los hombres, debo decir que son bastante crueles ya entre amigos, porque el peor bullying que recibe un hombre es de los amigos, ¿no? Que ya se te ve, lo más común que me dice que se te ve el bladder, que, bueno, entonces se comienzan a molestar y la persona, ¿qué es lo que hace? Empieza a ocultar. Número 1, redes sociales, cabeza cortada, ¿no? Ya empieza a ocultar la cabeza o empieza a usar accesorios, gorra, sombrero, y eso hace que también esa persona se limite, ¿no? Porque deja de asistir a eventos sociales tal vez importantes y es algo que les afecta. Entonces estamos hablando que es una cirugía más allá de que un tema de salud física, también de salud emocional. Estética, seguridad, sí, ¿no? Autoestima. Ahora, doctora, ¿hay una edad en especial que las personas pueden llevar a cabo esta cirugía o no? ¿O cualquier edad? Tenemos pacientes desde los 25 años, arriba de 60 años. Realmente la edad máxima, no existe una edad máxima. Yo pienso que el momento oportuno es cuando el paciente le comienza a incomodar, pero sí hay casos en pacientes que son muy jóvenes que ya llegan buscando una cirugía de trasplante capilar y el cabello apenas empezó a caer. Entonces, en esos casos, cuando son muy jovencitos, tenemos que indagar bien su histórico familiar, a ver, papás, abuelos, qué grado de alopecia tienen, qué podemos esperar de ese paciente, porque al ser pacientes jóvenes, ellos tienen que hacer un tratamiento para que no siga avanzando y muchas veces lo mejor primero es estabilizar su caída, ver qué es lo que podemos recuperar y dejar el trasplante capilar como para una opción ya, una de las últimas alternativas cuando ya ha perdido el cabello. Entonces, ¿no? ¿Hay tratamiento para, no sé, prevenir o para disminuir, para mitigar la caída de pelo? Porque yo te hablo personalmente, miraba, escuchaba y decía, esto es falacia, no sé, estaba hablando, pero sí hay tratamiento antes del trasplante capilar, hay opciones. Hay opciones de tratamiento. Bueno, estamos hablando de que el tipo de alopecia más común es la alopecia androgenética o la calvicie común, esta que va evolucionando entradas, la zona media, coronilla. Entonces, el tratamiento usualmente es con antiandrógeno, pero hoy en día uno en internet ve shampoos, lociones, tónicos milagrosos que le prometen al paciente devolverle el cabello en 7 días. Hay que tener mucho cuidado en eso porque las personas también están acostumbradas ahora a mirar ChatGPT y se automedican y terminan gastando dinero, ¿no? Pero cuanto antes el paciente perciba la caída de cabello, el afinamiento, hay signos y característicos, ¿no? El adelgazamiento. ¿Tratamiento hay en Bolivia? O sea, te pueden buscar para este tratamiento, no es que específicamente te buscan para trasplante capilar. No. También eres una especialista
una experta en todo el tema de la tricología. ¿Correcto? Sí. Doctora, me gustaría que sea bien descriptiva y me diga en qué consiste esa cirugía, la cirugía capilar. ¿Cuántas horas dura? ¿Qué tipo de anestesia se utiliza? Digamos, yo me hago la cirugía hoy, ¿en cuánto tiempo voy a tener mi cabello? No es que voy a amanecer o despertar después de la anestesia con el cabello, digamos, ¿no? O sea, para que nos los explique bien. Ok, bien. La cirugía de trasplante capilar es una cirugía de redistribución de cabello. Entonces nosotros tomamos unidades foliculares, cabello del área normalmente occipital, de esta región que es una región resistente a los andrógenos, es decir, estas zonas de acá, de atrás, no sufren de calvicie, ¿ya? Entonces se sacan esos folículos y se redistribuyen en las zonas donde más necesite, donde haya habido pérdida, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado porque esa área de donde nosotros extraemos los folículos es limitada, es finita. De donde yo saco un folículo de raíz, ya no me va a volver a crecer en el mismo lugar. Y ahí están las limitantes ya también en el trasplante, ¿no? Entonces el paciente decide, es una cirugía programada, electiva, ambulatoria, es decir, el paciente llega y sale caminando, se hace con anestesia local. Primero se anestesia el área receptora, donde vamos a hacer la extracción de los folículos. La técnica que hoy en día más se usa es la técnica FUE, que es la extracción de los folículos uno a uno. Antiguamente había una técnica que era la técnica FUT, se recortaba una tira de aquí a acá, de cuero cabelludo, y iban separando unidad por unidad y luego se iban implantando, pero dejaba una cicatriz muy grande, la recuperación también era, bueno, más delicada, ¿no? Hoy con esta técnica y las herramientas que se utilizan, es decir, el punch que se utiliza para extraer la unidad folicular es menor a 1 milímetro. Entonces son heridas que cierran en 3 días y el paciente está tranquilo, ¿no? ¿Es doloroso? Exactamente. Buena pregunta. Bueno, se hace con anestesia, entonces el proceso en sí no debería ser molesto en absoluto, pero sí es cierto que como cuando uno va al odontólogo y le ponen una anestesia, los piquetitos primero sí suelen ser un poquito molestos, pero se toleran. 2 minutitos, luego el paciente no siente nada y se procede a iniciar. ¿Y después? ¿En la recuperación duele o no duele? En la recuperación realmente la molestia es muy mínima, nada que con un ibuprofeno no pueda estar tranquilo el paciente. ¿Como un dolor de muela? ¿Cuántas horas? Menos, mucho menos. ¿Cuántas horas llega a durar una cirugía de trasplante capilar? A ver, la cirugía de trasplante capilar va a durar en función al número de unidades foliculares. Estamos hablando que se saca uno a uno y luego se implanta uno a uno. Wow. Entonces no es lo mismo restaurar unas entraditas de 2 dedos, 2 centímetros, a una alopecia de aquí hasta la zona occipital. O una barba, por ejemplo, que es mucho más minucioso. Pregunta, curiosidad mía, por si acaso, pero creo que de todos, ¿no? Este pelo, a ver, yo estoy perdiendo pelo y me voy quedando pelo, perfecto, calvo, ok. Me hago el trasplante, vuelvo a tener pelo. ¿Se va a caer el pelo otra vez? Sí y no. Bueno, sí y no. A ver, bueno, hay una parte que es proceso del folículo piloso, donde nosotros implantamos, sacamos las unidades foliculares, implantamos, el paciente va a pasar por 10 días de recuperación, a los 10 días se hace la remoción de las costras, que es la piel que rodea cada folículo que hemos implantado, y va a quedar como si él se hubiera pasado la máquina en 0, en 1. Ese cabello va a persistir ahí por unas 2 semanas, luego se cae. Eso es normal y pasa en todo trasplante capilar, principalmente porque para el tejido es un estrés. Lo sacamos de una temperatura corporal, luego lo ponemos en frío para una conservación mientras se van clasificando y contando, y luego otra vez a implantarlos al cuero cabelludo. Entonces ese estrés hace que el folículo caiga, pero lo importante es que la raíz con 10 días ya está adherida y el cabello va a empezar a crecer recién al 3er mes. Entra en una etapa de reposo y va a empezar a crecer al 3er mes. Esto coincide con lo que hablaste, que seguimos las personas famosas, desaparecieron de la media por 6 meses y apareció con pelo. Ahora yo recuerdo bien esos casos. Pero hay un detalle aquí muy importante y esto lo escucho siempre cuando comento con personas a qué me dedico y qué hago. Y me dicen, yo conocí a alguien que se hizo trasplante capilar, estuvo bien, pero después se le cayó. O algunos pacientes, yo me hice y mire, ya pasaron tantos años y estoy otra vez igual como antes de la cirugía. ¿Qué sucede? La cirugía de trasplante capilar
va a redistribuir cabello a las zonas donde hubo pérdida. Pero estos folículos implantados no van a hacer que el cabello que nativamente tenía el paciente ahí siga perdiéndose. Entonces, si el paciente vino con un cabello aquí ya adelgazado, finito, y hemos repoblado, va a notar mejor densidad, va a notar más volumen. Pero si él no cuida ese cabello que ya tenía, con un tratamiento clínico, ahí ese cabello sí puede seguir adelgazándose y se termina quedando con lo implantado únicamente. Entonces la percepción porque el otro es de sigue que... cayendo. Claro. El trasplantado no, pero el otro sigue cayendo. Y esa es un poco de confusión, ¿no? ¿Y el cuidado clínico es champú o algo más? Normalmente son antiandrógenos. Antiandrógenos. Que pueden ser por distintas vías. Puede ser vía oral, cápsula, pueden ser aplicación tópica, pero es algo que el paciente debe mantener con el tiempo porque es un estímulo al folículo. Como ir al gimnasio, ¿no? Vamos al gimnasio, desarrollamos masa muscular y si lo dejamos con el tiempo vamos a ir perdiendo esa tonicidad que habíamos ganado. Doctora, ¿en la cirugía capilar también se puede hacer en barba, en bigote, en cejas? En cejas, en barba, sí. Lo realizamos hoy en día, de hecho... Ahí tenemos un pacientito de barba. Ahora, doctora, entonces, para todo tipo de cirugía, siempre los médicos dicen, los doctores, hay riesgo. Para este tipo de cirugía capilar, ¿hay riesgos? Como en todo procedimiento y cuando uno entra al quirófano siempre hay riesgos. Los riesgos son mínimos, se trabaja netamente en la piel a 4 o 5 milímetros de profundidad. No llegamos cerca siquiera del cerebro, del cráneo, ¿no? ¿Afecta? ¿No? Nada. Para nada, pero sí hay que ver, ¿no? Que el paciente no tenga comorbilidades, la anestesia también, hay dosis máximas, ¿no? Según el peso del paciente, entonces sí. Entonces podemos decir que dependiendo del paciente varía el lugar que lo va a atender incluso. Es decir, un paciente de joven, bajo riesgo, goza de buena salud, es una cirugía ambulatoria, como sí. Ahora, por ahí un paciente ya mayorcito, hipertenso, enfermedad de base, diabético, lo más correcto, adecuado sería contactar con usted y programar en un ambiente hospitalario donde tengamos más seguridad. Nuestra realidad hoy, ¿no? Se escucha así. No, que me voy a Turquía, me voy a Brasil, me voy a Estados Unidos, ¿no es? O lo hago acá en Bolivia. ¿Hay diferencia de la cirugía según el país que va? Porque hay como que un turismo también, ¿no? Un turismo médico, ¿no? Para hacer. ¿Hay diferencia dependiendo del país que voy o lo hago acá en Bolivia y puedo ser atendido con la misma calidad de cualquier otra parte del mundo? ¿Depende de los avances tecnológicos del país? Sí, depende de los avances que tenga cada médico, ¿no? En su formación. Porque muchas veces no es hacer un curso de trasplante capilar y no, la medicina va cambiando, uno se va actualizando, hay nuevas técnicas, entonces cada médico debe mantenerse en formación continua. Sí existen algunas diferencias que yo por lo menos percibo, por ejemplo, me nombró Turquía, ¿no? Sí, Turquía es como que la cuna, ¿no? Del trasplante capilar, son los pioneros, es el lugar más famoso para hacer turismo médico, para este tipo de procedimientos y ahora odontológicos también. Pero ya yo me doy cuenta que es muy notorio cuando un paciente se ha operado y ha sido en Turquía, porque son líneas que no se ven tan naturales. Efectivamente sí tienen bastante cabello, pero son más enfocados en el volumen, harto cabello. En Brasil, a diferencia, por ejemplo, veo que son un poco más detallistas con las líneas frontales, nada muy recto, micro irregularidades, implantar cabellos delicaditos, los más delgados adelante y de ahí volumen progresivo. Que se vea natural. Que se vea natural. Que uno mire a esa persona y diga, o sea, no creo que tengas un trasplante capilar. Pero ¿no? creo que la pregunta que todos se hacen. Yo necesito preguntar, esa es mi pregunta, doctor. Pregunte usted. Es que, ¿sabe qué? Hay que pensar, o sea, este tema nos interesa a todos, pero sobre todo a esa persona que está atravesando por momentos difíciles y quiere hacerse este tipo de cirugía capilar. La pregunta es, ¿cuánto cuesta, doctor? Bueno, la verdad es que varía. O sea, podemos irnos de polo a polo, pero si quieren tal vez una referencia, vamos a tomar una referencia internacional, hay clínicas que cobran por unidades foliculares y oscila entre 1, 1.5, depende, ¿no?
ya del profesional, 1.5 $1.5 por unidad folicular, no por cabello. Vamos a poner un ejemplo. Digamos el doctor Tiago. Me saco la prótesis, para hacer un ejemplo. Necesita, digamos, toda esta parte, no sé qué se llama toda esta parte. Todo esto. Toda Tiene esta cabello corona. acá atrás y toda la corona, exacto. ¿Cuánto llega a costar? Ahí, si es por unidades foliculares, vamos a estar en función a las unidades foliculares. Pero según su hay experiencia, ¿cuánto necesitaría? Algo general, Es que- doctora. y complementando esta pregunta, una vez que ella diga el precio, que ella diga un precio aproximado, yo tengo una segunda pregunta. Ajá, no es que voy a ir y decir, la doctora, me estoy inventando, ya la doctora me dijo que cuesta $5,000 esto. No, varía el paciente. Claro, lo que un pasa- aproximado, ¿cuánto cuesta? Lo que pasa es que ahí va a depender mucho de la estrategia del profesional y el plan quirúrgico que le elabore a cada paciente. Por decir, el doctor Tiago, bueno, él necesita 6,000 unidades foliculares y puede que vaya a un lugar y el profesional le indique, mire, podemos hacer esas 6,000 unidades en 2 etapas, 2 cirugías de 3,000 unidades. Y luego puede ir a otro lugar donde decimos, bueno, sí podemos hacer esas 6,000 unidades en un solo tiempo quirúrgico, ¿no? De todos modos, es por unidad que se cobra, ¿no? Sí, hay parámetros, pero oscilan entre 2,000 a 5 o 6,000 dólares. Y ahora mi promedio. pregunta, que la pregunta, si yo estoy acá en Bolivia, es ¿dónde voy a hacer mi trasplante? O sea, ¿me voy a Turquía, me voy a Brasil o lo hago acá en Santa Cruz? Y estoy haciendo la referencia tanto por la calidad del servicio, que tengo entendido que actualmente puedo encontrar la misma calidad de afuera, como por el costo. Porque, pucha, si me voy a Turquía, voy a gastar con pasaje, voy a gastar con hospedaje, voy a gastar con alimentación, mi recuperación seguramente voy a tener que estar por allá, no me puedo alejar, son varios días que voy a tener que estar. O lo hago acá donde yo estoy. Por ejemplo, alguien que nos esté asistiendo y que sea, qué sé yo, de La Paz, y dice, me agarro un avión, me voy a Santa Cruz, llego por la mañana, me opero, cuando vuelvo a casa 2 o 3 días después y no gasto tanto. ¿Es más económico acá o ir afuera? Yo pienso que vale la pena siempre hacerlo en el país donde uno vive. Aquí bolivianos, en Bolivia tenemos excelente nivel y muy aparte de los gastos que uno pueda tener con viajes, estadía y demás, es el acompañamiento posterior. O sea, el hecho de que uno se operó y nunca más vio a su médico. Claro, si me opero allá y vengo, ¿quién me va a ver, no? Y claro, eso es algo que uno una vez decide hacerse un trasplante capilar o someterse a un tratamiento capilar, su médico es su médico de cabecera prácticamente. ¿Dónde le encuentran a usted, doctora? Bueno, pueden encontrarme en el edificio Tuareg, aquí en Equipetrol, que está en la calle Azucenas, prácticamente paralelo al Hotel Los Tajivos, ¿sí? El tercer anillo externo. Y también contamos con la clínica Russo Hair Solutions, que tiene sede en Santa Cruz, también está en Equipetrol, detrás de Promociones Gloria, y en la ciudad de La Paz. Así que los pacientes de La Paz no necesariamente tienen que viajar a Santa Cruz. Ve, mal mi ejemplo. También se hacen jornadas, ¿no? Se hacen Ya, jornadas excelente. médicas Y siguiendo, bueno, habló de... ¿Sabe qué nos hemos preguntado? Que bueno, yo estoy abogando solo por mí, hablo, no, que la cirugía para el hombre, para el cabo, pero hay mujeres que tienen calvicie igual. Hay mujeres, Claro. sí. ¿Y usted realiza también trasplante o tratamientos para mujeres? Sí, también se hacen en mujeres. Voy a decir que la verdad, lo más frecuente son pacientes varones, porque muchas veces las mujeres siempre buscan ayuda primero en el salón de belleza, con algunos tónicos y demoran un poco más, ¿no? en buscar una solución médica, pero sí, también se realiza, ¿no? En mujeres. Hemos realizado bastante aquí en las entraditas. El patrón de alopecia en las mujeres es distinto de un varón. ¿Ah, sí? Los O sea, hombres- ¿hay patrones? Hay patrones distintos. Por ejemplo, en el varón, las entraditas empiezan a profundizarse un poco más, empieza a aparecer la coronilla, y en una mujer lo que más nos llama la atención es que dividen el cabello al medio y la línea media se empieza a ver cada vez más difusa, o sea, cada vez más ralita. No queda tan marcado. Ella está hablando, yo te estoy mirando, por Dios, es automático, Ya te empiezas está a hablar buscando del tema. diagnóstico. Vamos a aprovechar consulta gratuita. Tengo. Oye, no, pero es que siempre tú empiezas a hablar del tema, por eso, que creo que es el objetivo acá, ¿no? Y uno empieza ya, oye, nunca había visto, nunca pensé de esta manera, ¿no? Porque es diferente la alopecia masculina que la femenina, entonces
estiré la cabeza, fue Mira, automático, doctor. mientras usted hablaba, fue automático mirarla, ¿no? No, y las mujeres igual creo que lo que ayuda es las pelucas, pues, ¿no? Para las Sí. mujeres hay de todos, detenciones, pelucas, y bueno, eso ayuda mucho. Correcto, y siempre buscan acudir primero a eso antes de tratar. Pero sí, ese es el patrón más común en las mujeres, línea media. Y claro, hay muy raros casos en los que también tienen un patrón más masculino, ¿no? De las entraditas, van perdiendo densidad en esta región de Otra adelante. pregunta importante. Me hice un trasplante capilar hace 2 años, hace 1 año, no sé, en otro lugar, incluso fue a otro país. Ujú. Y ahora no se ve bien. ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo acudir a usted o tengo que volver allá en el otro país donde estuve para tratar con este médico? Porque ¿te llegan casos así? La verdad que sí, y es relativamente frecuente atender pacientes que ya vienen con cirugías previas. No considero un arreglo, vamos a decirlo así, cuando se trata de volumen, cantidad de cabello, porque eso está dependiendo de la capacidad de cada cirujano. Y si el cirujano lo sabe comunicar y le hace entender al paciente de que, bueno, yo te puedo colocar hoy 2.000, mañana otros 2.000, está perfecto. Pero lo que más cuesta corregir son ya detalles que creo que cada cirujano debe tener una noción artística, ¿no? Dirección del cabello. Por ejemplo, me han llegado pacientes que el cabello se lo han implantado mirando hacia el cielo. Entonces ese paciente se quiere peinar a un lado y no puede. ¿Te das cuenta que hablando, por lo menos esto está pasando conmigo ahora? O sea, voy a dividir los 50-50, ¿no? Me parece, me corrige si estoy equivocado, pero esto entonces es como que si fuera mitad ciencia y mitad arte, ¿no? Mitad arte, correcto. Porque yo nunca había pensado, claro, uno como pelón, uno como calvo, lo que quiere es que te Es devuelva pelo. el pelo, me devuelva mi pelo, ¿no ves? Pero no había pensado en esto. Nosotros tenemos gemolino, tenemos la dirección que se peina y claro, y dependiendo de la manera que lo reimplanta, por así decir, no lo trasplanta, Así va a crecer el pelo. O sea, uno puede llegar antes de la cirugía, mire, a mí me gustaría que mi peinado sea así, entonces usted ya tiene que ver cómo se lo va a poner el Sí, cabello. siempre hay que respetar el ángulo y la dirección natural que debe tener el cabello, pero por ejemplo, si se tratan de alopecias muy extensas, nosotros lo que tenemos que hacer es, bueno, somos como los administradores de sus folículos, tenemos que reubicarlos de una manera que visualmente nos puedan rendir y nos puedan aportar una cobertura visual. Yo siempre les explico, nunca vamos a poder devolverle al paciente la cantidad de cabello que él tenía. claro, O sea, la cantidad que él perdió, porque hasta matemáticamente hablando, si es una alopecia extensa y del 100% de cabellos que tenía el paciente perdió un 50%, de ese otro 50% que quedó yo tengo que sacar, vamos a decir, el otro 50% para reubicar. Entonces buscamos una cobertura visual, ¿no? Pregunte usted que después voy yo. ¿Sabe qué? La verdad es que me he quedado sorprendida con tantas preguntas, qué amplio es el tema y qué interesante también. Su paciente más joven que ha tenido, doctora, para hacerle esta cirugía. 22 años. Y el más grande. Arriba de 65, unos 67 Nunca años es por tarde. ahí. Y ahora voy a arriesgarme, ¿ya? Afecta más allá de la parte estética, lo que es el emocional, porque te escuché ahí diciendo, uno va percibiendo que la gente social empieza a cortar la foto, deja de aparecer en eventos sociales. ¿Y cómo es después? ¿Cómo es un hombre de 65 años que hace 20 años que está sin pelo, que es pelón, volver a tener pelo? En su experiencia, en el seguimiento que hace con estos pacientes, ¿le afecta la parte emocional? Totalmente cambia. Incluso cuando ellos llegan al consultorio, la primera vez siempre, bueno, sí, apenas quieren sacarse la gorra para poder examinarlos y siempre tenemos un espejo en el consultorio, entonces no se dejan de mirar, de peinar y de hecho ahí incluso algunos pacientes me han dicho que las esposas se le han puesto un poco tóxicas, ¿no? Porque ya, o sea, están tan seguros y bueno, se ponen más coquetos también, ¿no? Un número de teléfono que podamos dar a las personas interesadas Que quieran hacer una consulta. Exacto, Claro que sí. para que puedan visitarla. Bueno, anoten ahí 781-62025. Lo voy a anotar. Muy bien. Su primer consulta después del podcast. El doctora Mariana Gali, de verdad queremos agradecerle su amabilidad por explicarnos, porque este tema lo tienen que
que entender muy bien las personas que quieren pasar por una cirugía capilar. Estamos muy agradecidos con ustedes de estar en sala de emergencia y espero que le haya gustado y se haya sentido cómoda. A todas las personas que están buscando, siempre, muy aparte de que es algo que nos va a ayudar en la estética, también ya vimos cómo afecta la parte emocional. Entonces, es importante indagar, tener varias opiniones médicas, consultar 1, 2, 3 profesionales y acudir con quien se sientan más seguros y con quien ustedes también vean que ya tienen resultados, procesos, ¿no? Para no caer en malas manos. En malas manos. Con malos artistas. Gracias por su presencia, gracias, ¿no?, a todos. Bueno, esto fue Sala de Emergencia, medicina clara y directa a tu alcance. Gracias y nos escuchamos pronto. Gracias, Paola. Gracias, doctora. Los esperamos en el siguiente capítulo.